en primer lugar, saludo al exdiputado, abogado, periodista, el señor Hermógenes Pérez de Arce. Buenas noches, Hermógenes. Un gusto saludarlo. También nos acompaña Juan González, teniente en retiro y miembro de la Corporación 11 de septiembre. Buenas noches. Presidente de la Corporación. Presidente de la Corporación 11 de septiembre. Gracias y por la boca invitarme. me queda donde mismo. Presidente, ¿qué tal? Por acá tenemos también a Cristian Gasmuri, historiador y profesor de la Universidad Católica. Buenas noches. Buenas noches, también muchas gracias por acompañarnos. Y Alberto Codú, que es abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes cuatro por habernos acompañado. Ustedes en sus casas van a continuar esta discusión a través de las redes sociales en @mentiras_la_red con el gato homenaje a Pinochet. Gato homenaje a Pinochet. Queremos conocer también sus puntos de vista. Hablábamos de un documental. Permítame un segundo. Ya. Porque quiero que primero veamos las imágenes. Una avanzada de este documental, es el tráiler de este documental que, como les decía, es de Ignacio Segers. Se estrena el domingo 10 de junio en el Caupolicán. Estas son las imágenes de la polémica. Íbamos nosotros a conquistar el gobierno, para conquistar el poder. Nosotros partimos del hecho esencial marxista de dicho plazo. Normalmente eran tomas hechas por gente del exterior de las empresas. Las empresas tendrán que desarrollar los planes de producción que fija el gobierno. Donde habían colas me ponía para lo que fuera. Se pusieron en las gradas del Santa Lucía y nos tiraban papas con gilet. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a expropiar todas las haciendas, todos los fondos. Al presidente de la República, por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa. Estuvimos a punto de una revolución. La llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la unidad popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Usted está cumpliendo su programa, enfrentamiento continuo. Hasta que ellos lo buscan, ellos lo provocan. Habrá el enfrentamiento frontal. Y por eso ellos se prestaban, a través de la organización de milicias armadas, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. Los oficiales, suboficiales, clase y soldados no tienen la obligación de prestarle obediencia. Y allí entonces se me entrega un papel donde dice las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control del país. Sí lo juro. Sí, lo juro. Sí, juro. Sí juro. Recibían un país absolutamente quebrado. Estaba todo en el suelo. El país vive en estos momentos una de las etapas más difíciles de su historia. Nosotros los carabineros sufrimos muchas bajas, nos mataron mucha gente. Yo creo que el gobierno militar sentó las bases para que se construyera un Chile moderno. Que todos tenemos un objetivo, que es levantar a la nación. No se trata de levantar una parte, se trata de levantar todo el país. Antiguamente Chile llegaba a Puerto Montt. Y el regimiento Araucano Osorno inició el camino, la carretera austral, desde el lago Yelcho hacia el sur. Es el único que nos hizo una carretera austral, el único que dio luz, que dio teléfono y que nos dio las comodidades que hoy tenemos. Defenderá su zona jurisdiccional combatiendo hasta el último hombre. Esta es la misión que yo, como comandante en jefe, recibí. Va a querer un dictador sellarse plazo. En este momento, fíjate que estamos a un paso, me han nominado y estamos a un paso de llegar a efecto plebiscito. ¿Cuál es el ansia de poder que tengo yo? Cuando el general Pinochet le entrega la banda presidencial a Elwin, ningún gobierno de facto que yo conozca ha hecho eso. Hasta ahí parte de este avance del documental, que además acaba de obtener el máximo galardón al Festival Internacional del Gran Cine Americano, galardón que tiene ahí en su poder don Juan González, presidente de la Corporación 11 de septiembre, que quería hacer una aclaración. Yo quiero hacer una aclaración. Mira, para mí el general Pinochet de más se merece un homenaje.
Pero la verdad de las cosas es que este es un documental que nosotros estamos presentando. Más adelante a lo mejor, y lo haríamos con todo el corazón, le podemos rendir un homenaje al general Pinochet. O sea, no deberíamos entender esta actividad como un homenaje, No, solamente como un estreno de una película. El estreno de la premier de la película que se estrenó ya en Miami y de la cual yo tuve el honor de recibir este premio. Ese era el alcance nomás que te quería hacer. ¿Por qué lo Ahora hacen tú ahí, sigue el orden si quieres. ¿Por qué lo hacen ahí, no en un cine? Si fuera única y exclusivamente un homenaje, te voy a decir una por qué lo presentación vamos a hacer, cinematográfica. porque a mí me gusta hablar con la verdad siempre. Porque hemos tenido cualquier cantidad de problemas para poder exhibir esta película. Porque muchos de los políticos de derecha, no todos, y la izquierda, ¿para qué te digo? No quiere por ningún motivo que se exhiba esta película, pero te voy a decir por qué. Porque esta tiene una diferencia muy grande con los que hacen ellos como Machuca, como quien mató a Víctor Jara. Porque ellos lo hacen con artistas ficticios, ¿me entiendes? Y mienten ahí. Este documental está hecho con los mismos protagonistas que vivieron en esa etapa. Aquí se demuestra cuando el señor Allende, ¿me entiendes tú? Le dice a Regis Debray que si ellos van a hacer el enfrentamiento, lo van a hacer, porque la verdad de las cosas que el gobierno de Allende estaba totalmente acabado ya. Perfecto. Entonces, debido a eso, ¿me entiendes tú? Ellos se preparaban para dar, como muy bien lo dice el señor Elwin, que se está haciendo un autolavado y se está poniendo el parche ante la herida porque ahora está reconociendo la figura del general Pinochet, porque aquí en la película se demuestra cómo él solicitaba, pero de rodillas casi, el pronunciamiento militar. Perfecto. Hermógenes Pérez de Arce, ¿a usted qué le parece este tipo de exhibiciones, esta reivindicación, este homenaje encubierto, si es que se le pudiera llamar así? Bueno, no es un homenaje encubierto, es un documental. Y a mi juicio lo que está sucediendo en este momento en torno a esto es insólito en una democracia. En una democracia deben poder expresarse todos los puntos de vista y con mayor razón darse películas, documentales, con argumentos o sin argumentos, con entera libertad. Y aquí no la hay. Aquí estamos bajo amenaza de que si vamos a asistir a la presentación de este documental, vamos a ser funados, o sea, objeto de la violencia, que nosotros sabemos qué significa porque ya presentamos un libro hace un tiempo y tuvimos que salir adentro de buses de carabineros. Claro, adentro de buses de carabineros para no ser agredido o posiblemente linchado. Y a mi juicio eso es impropio de una democracia. Me gustaría preguntarle a Cristian Gasmuri, quien es historiador y profesor de la Universidad Católica, ¿qué ves tú en situaciones como esta? ¿Hay un atentado a la libertad que tienen las personas de reunirse, ver las películas que estimen conveniente, recordar de modo que estimen conveniente a quienes ellos consideran un personaje esencial de la historia, o aquí hay algo más de fondo también? Mira, desde el punto de vista legal, todo el mundo tiene todo el derecho para rendirle homenaje o presentar un documental, como en este caso, ¿no es cierto?, sin que nadie lo agreda. Eso desde el punto de vista legal es clarísimo. Ahora, como historiador, no me gusta decir historiador, me gusta decir que soy profesor de historia. Profesor de historia. Creo que todo lo que lleve a conocer mejor el pasado es siempre valioso. Si este documental, ¿no es cierto?, nos va a permitir conocer, aunque sea en forma sesgada a veces, cosas que no se saben o que ayudan a saberse cosas que se saben, pero a saberse mejor. Creo que siempre es valioso. ¿De lo que viste en las imágenes hay algo que te llame la atención? Me pareció que es una película muy pro Pinochet, por lo que vi. Pero se realmente ayuda a comprender mejor el pasado relativamente reciente de Chile. Creo que es valioso. Preguntémosle a Alberto Codú, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. ¿Cuál es tu visión respecto a esta situación? A ver, bueno, como dijo el profesor Cristian Gasmuri, de esto de la perspectiva legal no está prohibido, es decir, eso aclararlo. Mal que nos guste a muchos, ¿cierto?, que se realice un homenaje a un dictador y a una persona que estuvo detrás de las violaciones a derechos humanos que nadie puede negar. Es decir, tesis historiográficas, ¿cierto?, sobre nuestro pasado reciente se aceptan y se aceptan desde todos los puntos de vista. Ahora, ojalá siempre cuidar, ¿cierto?, los rigores propios de la historiografía en torno a contrastar las fuentes, ir a una diversidad de fuentes historiográficas, pero lo que no se puede hacer, ¿cierto?, y esto es quizá una parte que no vimos del documental, es negar una verdad y una memoria histórica. Es decir, que en Chile se cometieron violaciones a los derechos humanos, cuestión que está
en la Comisión Rettig, en la Comisión Vales, que conformaron no solamente personas cercanas al mundo de la izquierda, una verdad que está establecida incluso por los tribunales internacionales y por la cual Chile ha recibido un sinnúmero, ¿cierto?, de recomendaciones en orden a no solamente castigar a los culpables, sino que por los problemas con los derechos humanos y con los estándares internacionales por la ley de amnistía, por ejemplo. Juan, usted que ha visto la película, usted estuvo presente en Miami, ¿este documental se hace cargo también del episodio de derechos humanos dentro del gobierno militar? Mira, qué bueno que me toquen este tema de los derechos humanos, porque a mí me gusta decir la verdad con respecto a esto. Yo pienso que los derechos humanos es una cosa maravillosa para la sociedad y se deben de respetar los derechos humanos. Pero los derechos humanos se corre un riesgo muy grande si nosotros los desprestigiamos. ¿Y cómo los desprestigiamos nosotros los derechos humanos? Cuando se hace injusticia con ellos y se emplean los derechos humanos nada más que para un lado y para el otro lado no corre. Yo le preguntaría a ellos, y yo estoy muy contento en la forma como ustedes están tratando el tema este, ¿me entiendes? Con una amplitud muy grande que yo no la esperaba. Pero yo digo lo siguiente, ¿dónde estaban los derechos humanos en la época del gobierno de Salvador Allende? Cuando por miembros del Estado, más bien dicho de investigaciones, se mataba a los choferes de micro adentro de los asientos. Y ahí nadie habló de los derechos humanos. Ahora, yo les voy a decir una cosa, y esto lo quiero recalcar. El gobierno de Allende nunca llegó al poder elegido por el pueblo, porque tuvo un 36% nomás y se presentó 4 veces. De las 4 veces no salía nunca y fue designado después. Entendemos esa parte. Este gobierno... Respecto a la pregunta que le hacía, el documental en particular, ¿se hace cargo del episodio de los derechos humanos? No, particularmente. Y te voy a decir por qué. Porque nosotros consideramos que los derechos humanos en Chile se usaron exclusivamente para meter presos a los militares políticos. Y ahí nosotros el otro día decíamos una palabra, ¿hasta cuándo? Y en ese hasta cuándo, que bueno lo que dijo él, que en esta película si se van a saber más cosas que bonito. Porque hasta cuándo se va a mentir en Chile y se va a tergiversar la historia. Para mí hay 3 tipos de historia. La escrita, la contada y la vivida. Yo tengo esa, la última, y esa no me la cambian, ¿me entiendes? Y yo sé que en el gobierno de Allende, ¿me entiendes? Se hizo inconstitucional porque la Cámara de Diputados lo dijo muy clarito. Esto lo dijo el 22 de agosto, justo. Y primero fueron las declaraciones el 17 de julio de Elwin y después de agosto. ¿Y qué le dice? El gobierno del señor Allende es un gobierno inconstitucional. ¿Por qué? Porque ampara grupos armados, la Cámara de Diputados, tortura, secuestro, cuando secuestraron al presidente de los camioneros. Perfecto. Don Juan, me gustaría que eso lo fuéramos entonces, en ese abordando más adelante, pero vamos punto por punto para que no nos vayamos perdiendo. Hablábamos del tema de los derechos humanos, que no están abordados en este documental. Hacía usted una pregunta, alguien se quiere hacer cargo, el profesor de historia, respecto, ¿hay un manejo de los derechos humanos antojadizo para un lado versus para el otro? A ver, si entramos a comparar el gobierno de Allende con el de Pinochet, en cuanto a la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, ciertamente que durante el gobierno militar hubo mucho más violaciones que durante la época de Salvador Allende. Pero Allende no enfrentaba un movimiento terrorista. Y el gobierno militar enfrentaba a 20.000 terroristas armados. No enfrentaba un movimiento terrorista y qué es lo que era Paz y Libertad y qué es lo que eran, digamos... No era un grupo terrorista, pero tenían elementos armados que atentaran contra otras personas. Conozco gente que ponía bombas. Conozco gente del Partido Nacional de esa época, ¿no es cierto?, de Paz y Libertad, que tenía ametralladoras en las casas. Entonces eso justificaba que fueran torturados y arrestados ilegalmente. Pero en todo caso, digamos, pero en todo caso la contesto, pues. En todo caso... No, pero no había un movimiento terrorista. En el gobierno no podemos Allende... comparar unos centenares de jóvenes que se defendían, porque se defendían contra milicias armadas de 10.000, que eran las de la Unidad Popular, reconocidas por el... Yo le digo una cosa. Ciertamente que en el gobierno militar, no quiero entrar a comparar aquí la cosa, pero en el gobierno militar hubo mucho más violaciones de los derechos humanos. Porque en la época época de terrorismo, pues, armado y violento. No. Hubo gente que a quien mataron por decir lo que pensaba simplemente. Muchas veces. En el gobierno de Allende eso no ocurrió. En el gobierno de Allende hubo más o menos 80 muertos en episodios no muy claros, que cayeron de los dos lados. En el gobierno militar hubo entre 2.000 o 3.000 asesinados. La diferencia, ¿no es cierto?, es
clarísima. Ustedes siempre cuentan los que mataron los izquierdistas, los cuentan como víctimas del gobierno militar. Y no hubo, es así. hubo también militares asesinados también. Claro, pero fueron como 200 o 300. Los otros y pudiendo defenderse, se fueron asesinados, digamos, en combate. No, eran asesinados a mansalva. Los otros fueron asesinados, raptados por la DINA, por la CNI, ¿no es cierto?, torturados, ¿no es cierto?, y matados fríamente. Veamos qué hacen los países civilizados cuando se enfrentan a una amenaza terrorista masiva y grave. La semana pasada vi yo que en Afganistán, Alemania, Francia, Estados Unidos, países de la OTAN, matan a los terroristas cuando pueden. ¿Cómo mataron a Osama Bin Laden? En su casa, sin que lo supiera. Después tiraron el cadáver al mar. Bueno, la amenaza terrorista provoca esas reacciones. ¿Por qué en el caso de los países civilizados todo se admite, no son delitos de lesa humanidad? Bueno, y digo una cosa, en Chile, porque se mataba a un terrorista, son delitos de lesa humanidad. ¿Qué partidario de la Unidad Popular voló 2 edificios matando a 3.000 personas? Ah, no, por supuesto que pusieron bombas en el metro. Pusieron bombas en el metro, pusieron una bomba frente al edificio. Alberto Codú quería hablar. Lo que quería decir es que, claro, construir una historia común es muy compleja, ¿cierto? Hay opiniones de todos lados, pero lo que no se puede negar, ojo, que lo han dicho los tribunales, que lo han dicho la Comisión Valeg, que lo ha dicho la Comisión Rettig, es que en Chile se torturó sistemáticamente por parte de agentes del Estado. Y eso es una verdad que no está en disputa. Y eso es, por ejemplo... diputados sobre Allende también. Pero, don Hermógenes, repito, vaya a ver la cantidad de sentencias, ¿cierto?, dictadas por órganos imparciales. Sabemos que son ilegales. Imparciales. Vaya a ver la Comisión Rettig. La Comisión Rettig lo que hace es documentar tortura, desaparición forzada, ojo, desaparición forzada de cuerpos que todavía no aparecen. A lo que voy es que este tipo de homenajes, al final, más allá de que estén garantizados por el derecho a la libertad de expresión, ¿cierto?, lo que hacen es revictimizar a las víctimas que sufrieron tortura y a las víctimas, ¿cierto?, que son familiares de personas y de cuerpos, ¿cierto?, que todavía no aparecen. Hagamos lo siguiente. Eso es lo que voy, y eso es una verdad histórica. Les voy a plantear lo siguiente. Hagamos una pequeña pausa acá en el estudio, porque tenemos en una de nuestras unidades móviles a Mireya García, vocera de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Está con nosotros en la línea. Ella ha estado escuchando justamente este debate y nos gustaría conocer tu opinión. Mireya, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es tu opinión al respecto al debate que tenemos acá? Mira, primero yo no me voy a hacer cargo de las falacias irracionales que he escuchado. O sea, siento que el país no está en condiciones de percibir, de recibir y de aceptar tanta mentira y tanta falsedad respecto a los hechos que se vivieron en dictadura. ¿Ya? Lo segundo es que hay que tener también coraje para enfrentar la verdad, y la verdad es que lo que se va a hacer el domingo es un homenaje al dictador Augusto Pinochet junto con la presentación del libro. La presentación del libro es la excusa para realizar el homenaje. Y ese es el tema de fondo. O sea, si un país democrático puede o no puede rendirle homenaje al dictador que encabezó el golpe de Estado, que encabezó el bombardeo a la moneda, que encabezó un gobierno de 17 años donde se violaron sistemáticamente los derechos de todas las personas, de una u otra manera. Los más graves tienen que ver, obviamente, con el derecho a la vida, donde están nuestros familiares detenidos, desaparecidos y asesinados. Entonces, ¿puede Chile hoy día, un país al que le costó tanto recuperar la democracia, viviendo bajo un gobierno electo democráticamente, permitirse rendirle homenaje a un dictador? Obviamente que esto es un contrasentido con la democracia, es una agresión a los familiares de las víctimas, es una agresión a las víctimas mismas que, gracias a que entregaron su vida en la lucha por la democracia, hoy día podemos vivir como estamos viviendo con estos grados de libertad y con estos grados de institucionalidad. Siento que esta es una tremenda ofensa al Estado de Derecho y que hay que tener claridad respecto a lo que significa, en definitiva, la posibilidad de que se acepte que este homenaje se lleve a cabo. Mireya, ¿tú has solicitado en forma oficial o te has acercado a la autoridad para tratar de impedir la realización de esta presentación de una película en el Teatro Caupolicán? Mire, nosotros hicimos una presentación judicial que esperamos un pronunciamiento en los próximos días, rápidamente, de las autoridades judiciales,
pero también le hemos pedido, y formalmente en el día de mañana le vamos a hacer entrega de una carta al presidente de la República solicitándole que realice todo aquello que está en sus manos y en sus posibilidades para que esta actividad no se realice porque vulnera gravemente la democracia y el Estado de Derecho. Aquí las libertades no son iguales para todos. Unos son los criminales, los otros son las víctimas. Y no estamos en la misma vereda. Si el gobierno permite que se realice este homenaje, mañana tendremos que permitir que un reo cualquiera, porque hay que señalar también de que este homenaje está pensado y planificado desde Punta Peuco por el señor Álvaro Corbalán Castilla, uno de los más grandes violadores de derechos humanos de nuestro país. Entonces vamos a tener que permitir mañana que un reo cualquiera le rinda un homenaje a un narcotraficante o a un pedófilo. O sea, pensemos de verdad, pensemos en serio, dejémonos de hablar estupideces como las que yo he escuchado aquí en relación a que en la Unidad Popular se violaron los derechos humanos igual que en dictadura. Por favor, si la violación de derechos humanos tiene que ver con una política institucionalizada de Estado, tiene que ver con el terrorismo de Estado, no tiene que ver con acciones individuales que puedan o no puedan haber ocurrido en determinadas épocas de la historia política de nuestro país. Y por lo tanto, centrémonos en lo fundamental, démosle argumentos a esta discusión y no nos quedemos en esa chimuchina que en realidad no tiene ningún sentido. Para que vayamos intercalando puntos de vista, Juan González de la Corporación 11 de Septiembre quiere agregar algo. Mira, es que a mí me molesta algo que dice la Mireya, con la liviandad que a nosotros nos tratan de criminales, y yo les voy a decir lo siguiente. Nosotros, los que somos oficiales de ejército en retiro y todos los hombres de las Fuerzas Armadas, tienen todo el derecho a opinar, porque a nosotros nunca nos castran el pensamiento. Y somos chilenos igual que los otros y tenemos derecho también nosotros a opinar. Enseguida me molesta en la forma como nos tratan de criminales. Yo le voy a decir lo siguiente. En las Fuerzas Armadas chilenas no hubo, no hay ni habrá nunca asesinos ni criminales. ¿Quién ha cometido crímenes criminal? Discúlpeme, pero ¿quién ha cometido crímenes criminal? No me interrumpa, yo no, tuve la sí lo voy a interrumpir, porque quien ha cometido crímenes es un criminal y usted no lo puede negar. Mireya, dejemos que termine claro, Juan y luego escuchamos de escucharla cuando decía de criminales. Tiene tiempo para hablar ahora. Insultándonos. Adelante, entonces yo le estoy diciendo de que en las Fuerzas Armadas jamás han habido asesinos ni criminales. Nosotros somos combatientes. Yo le voy a decir a la Mireya lo siguiente. ¿Sabes quiénes son asesinos y criminales? Los que matan a gente inocente. Y a gente inocente son los terroristas. Si no hubo terrorismo en Chile, porque a mí me molesta, el otro día aquí en este mismo programa había una mujer, me parece que es la señora Giles, una cosa así, decía, en Chile nunca hubo terrorismo. Yo le voy a decir lo siguiente. La BOC, el señor Salazar, hasta me acuerdo el nombre, mata a 2 personas, época del gobierno de Allende. Primero habían matado a, ¿cómo se llama?, a Pérez Lloma. Lo habían asesinado ellos mismos. Después matan a 2 civiles. Pérez Zukovich, perdón. Pero después matan a un cabo de carabineros. Que me lo desmienta esto, que me diga, el señor González está inventando, que diga, porque está escrito. Y después que mata al cabo de carabineros y le saca la metralleta, ¿qué hace este hombre, este terrorista? Que el señor Toá lo reconoce y dice fue un acto terrorista. Aquí la gente dice que no. Y enseguida ese hombre va a investigaciones y este le voy a decir de la época de la Unidad Popular, es un granito de arena de todos los crímenes. No, pero déjame terminar este pedazo. Lo siguiente, porque de alguna manera, Mireya, Juan, escúcheme por favor. A 3 detectives. Juan, por favor, escúcheme un segundo. Lo que pasa es que si nos vamos a poner a discutir quién carga con más muertos, yo creo que nos vamos a dar con el fondo de esta discusión que tiene que ver... Me molestó eso. Usted tuvo su derecho para decirlo y Mireya, por su parte, también tuvo el derecho para señalarlo. Pero el objetivo de esta reunión esta noche es hablar sobre lo que va a ocurrir en el Teatro Caupolicán, sobre la legitimidad que tenemos de rendir homenajes o no, sobre si es prudente o no. Ese quiero que no perdamos ese fondo. Quiero referirme a uno de esos temas precisamente. Aquí se le rinde un homenaje a don Salvador Allende, que comprobadamente admitió en Chile la organización de grupos armados bajo el amparo de su gobierno, que se trasladaban armas en camionetas de la Presidencia de la República, que entraban tropas extranjeras como los compañeros de tropas cubanos a Chile. ¿Para qué? Para matando gente tomarse el poder. Eso es lo que pretendían.
Y eso está confesado por Salvador Allende en su entrevista a Regis Debray, que nunca se da completa. Y se va a ver en la película. En la entrevista, Allende dice: nuestro propósito es establecer el socialismo marxista científico total y derrocar el Estado de Derecho. Y este señor antidemócrata, usando las armas y el terror para tomarse el poder, procurando hacerlo, que no pudo afortunadamente para Chile, es homenajeado y tiene una estatua junto a la entrada del Palacio de la Moneda. Claro. Y eso es perfectamente admisible. Alberto Codú. Con votos de la derecha. Lo que yo quiero decir es que si estuviera usted en Europa, en aquellos países que penalizan, ¿cierto?, la incitación al odio y que penalizan el negacionismo, ¿cierto?, el solo hecho de, por ejemplo, trivializar, justificar o negar la comisión de crímenes de lesa humanidad, probablemente algunos, ¿cierto?, de los convocantes a los homenajes se irían presos. Actualmente, si bien en Chile no tenemos una ley de incitación al odio, lo que yo les quiero decir a estos señores que están acá, que tienen toda la libertad de sostener tesis historiográficas, ojo. Nadie les está negando esa idea de que ustedes vayan a las fuentes históricas, de que ustedes justifiquen que el día 11 de septiembre, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas salieron en defensa del pueblo. Pero para otra parte muy importante de Chile, ¿cierto?, las Fuerzas Armadas lo que hicieron fue usurpar el poder del pueblo. Lo que ustedes no pueden negar, ojo, y eso es lo que les estoy pidiendo a ustedes, porque nos costó mucho como país llegar a esa instancia, es negar que en Chile se cometieron sistemáticamente violaciones de derechos humanos por parte de agentes del Estado. Y vayan a las estadísticas. Hay actualmente más de 1.400 causas abiertas en las que los acusados cuentan con plenas garantías de presentar pruebas, cuentan con principios de la bilateralidad de la audiencia, cuentan con la posibilidad de hacer sus descargos. Y en esos juicios se ha determinado una verdad histórica que nadie puede negar. Y eso es lo que, aunque nos duela, aunque les duela a ustedes, ¿cierto?, en Chile se cometieron violaciones a los... Es la verdad, bueno, vaya la verdad judicial si quiere. Y eso es lo importante. No es una verdad legal, es una verdad ilegal. Porque son juicios en que se han violado todas las leyes. ¿Les puedo hacer una pregunta? Vaya usted a la fuente. ¿Me permite que te haga una pregunta? Había 6.000 hombres en el Estadio Nacional. ¿Para qué crees tú que en el gobierno de Allende se entraron 30 toneladas de armamento? Y te voy a decir más. Lo que pasa es que si seguimos hablando de casos de buenas y de razones de ese tipo, estamos analizando el por qué nosotros estamos haciendo este documental. ¿Sabes para qué? Porque estamos cansados de la mentira y estamos cansados de cómo se tergiversó la historia. Y nosotros callados, con nuestros presos políticos que nunca debieron de haber existido esas cárceles, porque estos hombres salvaron a Chile para que no fuera una Cuba. Pero peor todavía, ¿sabes para qué? Para que no vaya a ser una Corea como la del norte. ¿Has visto tú? Estos pobres coreanos del norte ya no solamente no pueden hablar, sino que ya no pueden pensar. ¿Los viste cuando los hacían llorar? Estamos hablando de Chile. No perdamos el hilo. Pero esa ideología es internacional. Les propongo lo siguiente. Nosotros también fuimos a la calle. Queríamos saber qué opinaba la gente al respecto. Hicimos una encuesta. Esto que van a ver ustedes es absolutamente aleatorio. Ha sido editado, pero no ha sido tergiversado en cuanto a los apoyos. Decir algo. Antes de eso, por favor. Yo quería preguntarle a don Hermógenes Pérez de Arce si el general Prats, si Orlando Letelier, si Bernardo Leighton eran terroristas. Y a Bernardo Leighton no se lo logró matar, pero a Prats y a Letelier sí. ¿Eran terroristas? Estados Unidos. Esos crímenes no están claros, porque no están claros. Estaban en Estados Unidos. Mira, las personas que intervinieron en esos crímenes no eran de nacionalidad chilena, no pertenecían a las Fuerzas Armadas. Y han tenido ¿En el caso un de Prats tratamiento no pertenecían a las Fuerzas Armadas? ¿En el caso de Prats? Vernon Townley, que le puso la bomba a Prats, no pertenecía. Pero ¿y los demás que tocaron ahí? No, Arancibia, etcétera, y otros. Eso nunca. No, Arancibia, hubo un juez argentino incluso que consideró que Arancibia había sido muy ilegalmente procesado. Tuvo 15 años preso. Claro, en Argentina y de una manera muy sesgada. Fue a la calle. No son crímenes que se le puedan atribuir directamente al gobierno militar porque hubo una intervención extranjera ahí que tú como historiador deberías investigar mejor. Eduardo, yo quiero permítame un segundo, porque quiero que veamos lo que dice la calle. La calle también tiene derecho a opinar, no solamente ustedes a través de Twitter. Ya vamos a ir leyendo los comentarios que nos llegan. Esto es lo que dijo la calle respecto al homenaje a Augusto Pinochet. ¿Qué opina que se le vaya a hacer un homenaje a Pinochet? Está bien, se lo tiene merecido. ¿Está de acuerdo con él? Que se reúnan. Porque hizo hartas cosas buenas y malas también. Y a pesar de que en verdad puede que haya hecho muchas cosas malas, pero también muchas cosas buenas. No hay que hacerle homenaje a asesinos, dictadores,
No sé, entro como en mi duda, porque no sé si a él se le debería hacer un homenaje. O sea, si ellos quieren darle un homenaje, en este caso a Augusto Pinochet, cosa de ellos. Bueno, sí, seguro, es un país libre este. Yo creo que es complejo hablar de libertad de expresión y de un homenaje hacia una persona que en el fondo se dedicó durante 17 años de dictadura a coartar la libertad de expresión. Hoy día hay personas que reclaman, siempre han reclamado libertad de expresión, sus derechos, y hoy día son ellos muchas veces los que no permiten que otros se expresen. Porque obviamente va a salir hablando la Concertación, va a salir hablando la derecha, los comunistas, entonces como para provocar disturbios. Que la gente le vaya a hacer un homenaje por las grandes cosas que ha hecho, creo que es la mentira más grande que pueden tener en su vida, porque él no hizo nada. Y entonces, de alguna manera hay que reconocerlo, si en verdad marcó como una etapa en Chile. Por muy que esté en contra o a favor de eso, habría que respetar solamente la opinión de ellos. Yo creo que ya con los años que llevamos hay que dar vuelta a la página y todos tienen el mismo derecho. Esta encuesta se realizó en diversos puntos de Santiago, no solamente en un mismo lugar, fuimos a sectores de diversas partes, diversas comunas, tratamos de hacer una muestra aleatoria. Mireya García sigue con nosotros en la unidad móvil. Mireya. Sí. ¿Estás un poquito molesta, Mireya? Estoy muy molesta, pero no vamos a perder tiempo en eso. Lo que quiero decir es que el señor González ha dicho una cosa razonable, y es que los violadores de derechos humanos no debieran estar en esas cárceles. Efectivamente, los violadores de derechos humanos no debieran estar en cárceles especiales, sino que en la penitenciaría o en la cárcel de alta seguridad, en definitiva en las cárceles donde están todos los presos, toda la gente que comete delitos, toda la gente que comete crímenes. Eso es lo único razonable que ha dicho. Mireya, usted... En ninguna cárcel. Crímenes terroristas está libre. Sí, dígame, Eduardo. Los indultó a todos, están todos libres. Mireya... 900 y tantos terroristas liberados por el gobierno del señor Elwin. Claro. Mireya, Alejandra Riaza de Codepu ha llamado a hacer una funa en caso de que este estreno se haga efectivamente aquel domingo. ¿Ustedes también se van a plegar a esa funa? Mire, nosotros primero esperamos de que esto no se realice y que el gobierno tome las medidas pertinentes para que no se cometa una agresión en contra del Estado de Derecho y en contra de la democracia y en contra de las víctimas y de los familiares de las víctimas. En definitiva, en contra del pueblo de Chile, que sufrió 17 años de la más brutal dictadura de Latinoamérica. Mireya, acá tanto... Sí se hace, nosotros vamos a participar, y quiero dejar esto bien en claro, nosotros vamos a participar obviamente de una manifestación de repudio en contra de una actividad ilegítima. Ahí en el panel se ha señalado que esta no es una actividad ilegítima, que es legal rendir homenaje a los dictadores. No es legal rendir homenaje a los dictadores. ¿Y saben por qué no es legal? Porque los dictadores son los responsables de la vulneración al derecho a la vida. Y desde ese momento no es legal rendir homenaje a un dictador. Moralmente, mucho menos. Pero legalmente tampoco. Por lo tanto, hay una equivocación generalizada en ese panel. Y si este homenaje se realiza, obviamente que vamos a participar de una manifestación de repudio, como lo hicimos en dictadura, como lo hemos hecho en democracia y como lo vamos a seguir haciendo hasta que logremos que exista una conciencia generalizada de defensa de la verdad, de la justicia y del derecho a la vida. Ese derecho que fue vulnerado de las más diversas maneras, de las más brutales maneras y de las más dolorosas maneras. ¿Cómo que está pidiendo la palabra? No, yo quería saber si van a llevar encapuchados y armas para ir por lo menos protegidos nosotros. No, nosotros damos la cara siempre, y aquí tiene la mía. Yo me llamo Mireya García, soy dirigente de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, soy hermana de un detenido desaparecido que tenía 19 años al momento de ser detenido, y yo misma a los 16 años estuve en un campo de concentración en la isla Quiriquina, en Talcahuano, a cargo de la Marina. Así que a mí no me viene con encapuchado ni con arma. Nunca, señor, ni encapuchado ni arma. Nosotros decimos nuestro nombre y todo el país sabe lo que hacemos. ¿Por qué lo hemos escuchado? ¿Estaban en Providencia usted en la batalla de Pocuro que nosotros le llamamos? Porque la violencia ahí fue tremenda. Claro que estuvimos en Providencia en lo que usted llama batalla, porque usted vive en las batallas, pues señor, pero entienda que ya perdió la batalla, ya la perdió. ¿Sabe por qué? Porque la decencia se impone, siempre se impone.
con piedra, rompiéndonos los vidrios, a palos, maltratando a la gente como lo hicieron. Bueno, así pero se si impone. ustedes estaban presentando un libro de un criminal, pues, ¿qué querían? Entonces, ¿Qué querían si estaban presentando el libro de un criminal? Mireya, ¿por qué te vamos a creer a ti? ¿Qué querían? Mireya, ¿por qué te vamos a creer a ti de que es un criminal? ¿Por qué se le va a creer a la izquierda? Pues, ahora si ustedes niegan la verdad judicial, quiere decir que se están poniendo fuera del Estado de Derecho y por lo tanto no tienen ni siquiera que estar sentados en ese panel. Lo hicieron con jueces todos de izquierda y con jueces que pertenecían al MIR y con jueces socialistas. Así metieron a los militares presos. La palabra por acá, por favor, Alberto Godú, que Alberto Godú también quiere opinar. Solo me gustaría decir que se hace muy difícil discutir así. Muy difícil discutir, ¿cierto?, con gente que lo único que hace es negar y usar una metáfora bélica, ¿cierto?, hablar de la batalla de Bokuro, hablar de que la posibilidad de ir armado, más allá, ¿cierto?, de los problemas que puedan haber, más allá de ¿cierto?, de lo difícil que sea construir una historia común. Repito, lo que no podemos hacer, ojo, repito, es trivializar, reducir a cuestiones triviales, ¿cierto?, la comisión de crímenes de lesa humanidad. Esto que se está sean de uno u mucho otro más lado. grave. A lo que voy es que los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda, son una conquista. No es trivial que se impida por la fuerza un acto de expresión de No, ojo, yo estoy... Discúlpeme, señor González, yo estoy en contra de la censura previa. En Chile nos demoramos, ¿cierto?, en la película de La Última Tentación de Cristo. Nos costó mucho, ¿cierto?, derogar en Chile la censura previa. Yo no estoy, ¿cierto?, por negar la libertad de expresión con la libertad de presentar, ¿cierto?, una opinión historiográfica, ¿cierto?, hablar de opiniones distintas, señalar otras fuentes. ¿Qué es lo que ustedes señalaron al comienzo que Mireya no le parece? Que es la libertad que tengan ellos de... Yo creo que en principio al menos, ¿cierto?, al menos que, ¿cierto?, salga, por ejemplo, como el proyecto de ley que actualmente se está tramitando y que lleva a cabo la senadora Lili Pérez, ¿cierto?, incitación al odio, en el que, por ejemplo, si es que este homenaje implicara, por ejemplo, incitaciones al odio nacional, que implicaran, ¿cierto?, llamados a la hostilidad, ¿cierto?, llamados a la discriminación arbitraria, evidentemente que en Chile esa sola conducta, ¿cierto?, podría ser penalizada. Que presentaron ustedes. Ojo, pero es que usted me está tratando como de ustedes, como de nosotros. Eso es lo que yo no estoy, ¿cierto? Yo no estoy en contra de todos, ¿cierto?, los militares. Yo jamás he considerado que todos los militares son criminales, por favor. Nadie en su sano juicio podría decir eso. Por lo que dice no, ella. tampoco la señora García está sosteniendo eso. La señora García sostiene que criminales son aquellos condenados por los tribunales. Pero si estamos de acuerdo en eso, entonces por lo menos podemos tener un punto de partida. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, entonces se hace muy difícil discutir Coronel así. Se hace muy difícil. Por un crimen que dicen que se cometió cuando él estaba en España. Obviamente nosotros no vamos a compartir ese criterio de validar la sentencia judicial, porque es inválida evidentemente. Y en los juicios en que él ha sido condenado son todos de esa índole. Dígame, don Máquina, y don Israel Borges, que decía que lo tenían Curco los desaparecidos, ¿no es cierto?, el señor Izaguirre, don José María, y muchos jueces, miembros de la Corte Suprema, presidentes, que actuaron evidentemente, yo diría, con lenidad durante la época de Pinochet. ¿A eso no se le condena? No, yo no condeno a don Israel Borges, él ejerció su magistratura y nunca fue condenado bajo ningún respecto. Ahora, el tema de los desaparecidos, ahí tendríamos que tener otro programa para analizarlo. En este momento, los cadáveres que han sido encontrados y los que no han sido identificados son más que el número de los que se dicen desaparecidos. Así que técnicamente en Chile, pero no quieren terminar el proceso. ¿Por qué no identifican a todos los del patio 29? ¿Por qué no identifican a los que hay incluso en el Instituto Médico Legal? ¿Por qué se han demorado 20 años en eso? Cuando están ahí. Porque es una bandera política. Bueno, no quiero caer, digamos, en lo pequeño de nuevo. Pero yo quiero insistir en una sola cosa. No hay duda de que la dictadura militar, hablemosla con su nombre, mató en forma absolutamente ilegal a mucho más gente que los que pudieron caer en la época de Allende. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay bandos del gobierno en que se pide respetar las vidas de las personas, a todos los uniformados que tuvieron que actuar contra los 20.000 terroristas armados. Terrorista, ¿no? ¿Bernardo Leyton era un terrorista? Eduardo, ¿podría contar algo de esto? Es distinto que una persona por cuenta propia actúe indebidamente y eso era imposible de evitar. Pero no era una política de Estado. Miren, yo soy nieto de Raúl Rettig, ¿ya? Y lo único que quiero decir es que la reconciliación solo puede partir a partir de una verdad
más o menos compartida, que es que en Chile actualmente existen como víctimas de ejecución y desaparición reconocidas oficialmente por el Estado de Chile hasta agosto del 2011, 3.216 personas, compatriotas nuestros, reconocidos oficialmente como víctimas de ejecución y desaparición por parte del Estado de Chile. Yo estoy dispuesto a discutir con ustedes, ¿cierto? No, pero es que estás partiendo de cifras equivocadas. Desde luego cerca de 500 fueron víctimas de los terroristas de izquierda, no del gobierno militar. Hubo una confrontación. Oye, y hubo de acuerdo a lo que tú estás, permítame, Juan, de acuerdo a lo que tú has venido señalando, de lo que vienen estudiando ustedes en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Portales, y a propósito de lo que acaba... Y el Observatorio de Derechos Humanos también. Y el Observatorio de Derechos Humanos. ¿Tú crees que puede haber reconciliación si, como vemos acá, no hay un acuerdo entre verdades? Hay ciertas cifras, acá las impugnan, otros las señalan. Mireya, por un lado, tiene una visión de los hechos, ustedes tienen otra. La gente en general está dividida respecto a la situación de cuándo comenzó la violencia, de quiénes son los responsables. ¿Podremos alcanzar esa reconciliación que tú señalas de fondo alguna vez? Mira, es un problema historiográfico. Mi respuesta es no. Porque la reconciliación se alcanza con perdón y olvido. Después de la revolución de 1891, cuando murieron... Voy de inmediato por ahí. Me estaban preguntando a mí. Ah, no sabía, yo creí que estaba preguntándonos a todos. Ya, pero la respuesta por parte de Hermógenes dice que no. Profesor, cuando me preguntan a mí, yo contesto. Profesor, desde su punto de vista... Le estaba diciendo, cuando me interrumpió en Hermógenes, de que desde el punto de vista historiográfico es muy difícil llegar a un acuerdo. Hay, qué sé yo, eventos muy sangrientos como la Revolución Francesa, por ejemplo, en que todavía tiene Francia dividida en dos. Yo estuve en Francia para el bicentenario de la Revolución Francesa y vi cómo se agarraban en la calle a puñetes los partidarios de la Revolución con los enemigos de la Revolución. Y eso incluso podemos ir más atrás. Yo diría que habría que llegar a la historia antigua ya, o sea, qué sé yo, a los griegos, a los romanos, como a poder encontrar una cierta, yo diría, frialdad para juzgar los hechos en forma objetiva. Por lo tanto, siempre vamos a tener dos verdades. O sea, ni siquiera sería el tiempo el que logre calmar las pasiones. ¿Interrupción? Por cierto. Muchas gracias. La reconciliación se alcanza cuando hay perdón y olvido. En la revolución de 1891 hubo cerca de 10.000 muertos. Y sin embargo se dictaron todas las leyes de amnistía y se respetaron, que fueron necesarias. Se dictaron más de 6. Y finalmente, a 5 o 6 años después de la revolución, ya no había odiosidades, incluso se habían unido almaceístas con anti-almaceístas. A los 3 años. Hagámosle la misma pregunta a Mireya García, que está en nuestra unidad móvil. Mireya, ¿se podrá llegar a algún tipo...? Ya le voy a dar tiempo a que hable, don Juan. Mireya, ¿usted cree que podrá haber esta reconciliación, podrá haber puntos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con lo que dice Hermógenes en el sentido que tiene que haber perdón y olvido? A ver, yo le preguntaría al señor Hermógenes si a él le detuvieran, le secuestraran a un hijo, lo torturaran hasta la muerte y además los restos los escondieran y en algún lugar donde él nunca los va a poder encontrar. ¿Tendría capacidad de olvidar? La verdad es que hay que tener piel, sangre y sentimiento para comprender de que jamás se puede olvidar y menos perdonar tanta maldad, tanto crimen, tanta violencia vivida por nuestros familiares detenidos, desaparecidos y asesinados. Así que mejor que no opine de un tema en el que realmente él no puede tener ninguna empatía, ninguna comprensión, ninguna sensibilidad, y yo entiendo que no lo pueda tener, porque él fue partidario y sigue defendiendo a quienes cometieron estos crímenes. Lo segundo es que con este tipo de razonamiento yo creo que queda absolutamente claro de que no hay ninguna posibilidad de reconciliación, porque además la reconciliación presupone primeramente el establecimiento judicial de la verdad total y segundo, la sanción penal para todos los violadores de derechos humanos. Antes de eso vamos a mantener discusiones de esta naturaleza que en realidad no conllevan a ningún lado, porque cuando hay una negación absoluta de los hechos que están probados
en los tribunales a lo largo de nuestro país e incluso internacionalmente, donde hubo sanciones de todo el mundo y de las organizaciones internacionales más importantes de la humanidad en contra de la dictadura, precisamente por las violaciones a los derechos humanos, la verdad es que es muy difícil llegar a un entendimiento básico con esta postura que sencillamente se centra en la negación. Quiero hacer otra aclaración y decir que yo creo que Chile no se merece tanta mentira. O sea, hay que tener un poquito de respeto por el pueblo chileno. Cuando alguien decía ahí en ese panel de que se han encontrado más cuerpos de detenidos desaparecidos que los detenidos desaparecidos que existen, quiero decirles que la cantidad de detenidos desaparecidos oficiales reconocidas por el Estado de Chile son 1.300 detenidos desaparecidos y que la cantidad de restos óseos que se han encontrado corresponden a 150. Por lo tanto, no hemos encontrado ni siquiera el 10% de los restos de los detenidos desaparecidos, lo que tampoco significa que estén todos identificados. Así que tratemos de ser un poquito más respetuosos con la inteligencia del pueblo chileno. Don Juan González. Yo te voy a decir que aquí estamos en desventaja, porque estamos 3 contra 2 acá y a la Mireya le estás dando mucho espacio. Así que algo estamos siendo dame algo a mí. Aquí hubieron 2 visiones muy distintas. Una fue la de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que cuando entregaron el poder, el dictador que dicen, que entregó el poder, ¿y a quién le entregó el poder? A los señores políticos, nosotros. ¿Sabes qué es lo que se pensó ahí? Que lo pasado, pisado. Y de aquí para adelante, el que comete delito, ahí sí. Pero no entremos en esta cuestión. ¿Quiénes fueron los que, porque a nosotros nos dicen, están exacerbando el odio? Yo les digo una cosa a la Mireya y a todos. Nosotros estuvimos más de 20 años callados, soportando el Museo de la Verdad. Quiero decir, el Museo de la Memoria. No, ¿saben por qué lo digo así? Porque yo siempre digo de que al frente deberíamos hacer el Museo de la Verdad. Es un acto fallido, se le salió la verdad. El Museo de la Verdad lo deberíamos hacer al frente nosotros. La película Machuca. Y nosotros la vamos a ver, la película Machuca. Y sufrimos cuando Allende, medio litro de leche para los niños, porque esto y el otro. Si no había leche, porque la botaban y se tomaban los fondos y había una leche de tapa roja y una de leche de tapa blanca que era pura agua para los pobres, porque los que más sufrieron en ese gobierno fueron los pobres. Después hacen la película ¿Quién mató a Virto Jara? Después la señora Bachelet, a cada rato hablan de la dictadura y la dictadura. Nosotros pensamos, muchos pensamos en Chile, que una vez que se le entregaba en democracia el país, esto se terminaba. Pero llegaron con un odio tremendo y con una... Pero déjame, porque a ella le diste mucho tiempo. Pero estamos con un odio... tiempo también, también tenemos que escuchar la tiempo. Con un odio, oye, con un odio tremendo, y creo yo de que la Mireya no debe... Yo no la interrumpo, no te interrumpí, así que respétame a mí. No, y usted trate de usted, de usted. Ahí en la izquierda. Ya, yo creo, ¿me entiendes tú?, de que la Mireya y este país estuvo durante los 20 años falta de algo muy grande. Y lo voy a decir aquí, falto de Dios. Eso de sin perdón ni olvido es falto de Dios. Y cuando las personas, en mi creencia, tienen falta de Dios, son faltos de amor también, ¿me entiendes? Vamos a echar un vistazo a Twitter. Déjame terminar. Pero, porque hay alguien, lo último 10 segundos, Juan, porque si no se nos va el programa. La tierra dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ustedes como no reconocen eso y no reconocen... Un país que anda bien es cuando se apoya en Dios. Un país que no se apoya en Dios anda a las patadas. Ok, les vamos a dar luego 30 segundos a cada uno de los participantes de este no me digas que panel terminó para que puedan dar sus últimas consideraciones. Le quiero decir a la gente que ha opinado en Twitter algunas de las opiniones. Nicolás Allende dice, ¿por qué no hablan de la estafa de Pinochet? Toda la plata que estafó al país. Christopher Sánchez dice, una cosa es la libertad de expresión y otra falta de respeto a la memoria de las víctimas. Juan Gutiérrez dice, si homenajean a Allende, ¿por qué no lo pueden hacer con Pinochet? Seamos justos. Por acá, Macarena Fernández dice, señor Hermógenes, ¿qué hay que perdonar y olvidar si usted dijo que no pasó nada? Fernanda Cifuentes dice, Pinochet merece un espacio en la historia para aquellos que lo consideren así. Dejemos a otros vivir su vida. Fernanda Parra dice, Allende puede ser considerado un mal presidente, pero Pinochet fue un dictador y un asesino.
Mauricio Reyes Solís dice, la verdad es una sola, el dictador Pinochet es un asesino. Felipe Bermúdez dice, esa señora se manifestó cuando la izquierda homenajeó a Eric Honecker, dice Felipe-Bermúdez. Por acá, Black Hawk, que es Pablo Laboriel, dice, la verdad, aunque les duele a la derecha, es que Pinochet es y será recordado mundialmente como dictador y asesino. Sergio Ulloa dice que hay que ser ecuánimes, libertad de expresión corre para ambos bandos. Por acá, Sergio Peña Valdés dice, hay que preguntar si Pinochet habría autorizado un homenaje a nuestro presidente Salvador Allende. Tamara Callejas dice, ¿cómo pueden homenajear a un dictador que hizo que no pudiera conocer a mis padres, señores Hermógenes y González? Por acá Pablo Enrique dice, hágale un homenaje a Jaime Guzmán, a Jorge Alessandri, pero no a un asesino casi igual a Hitler. La libertad empieza por respetar. Mireya, escuche también, dice Víctor Garay. Víctor Esteban Díaz dice, Pinochet divide demasiado al pueblo chileno, lo siento por mi país. Claudia Muñoz dice, no es posible hacer este tipo de homenajes, es dañino, aún no se curan las heridas del pasado y esto revive. Fede Muñoz dice, se equivoca señor, en Alemania está prohibida toda manifestación a favor de Adolf Hitler. Geo Loyola dice, no soy de derecha ni de izquierda, pero ¿por qué se le puede hacer un homenaje a Allende y a Pinochet no? Dice Geo Loyola. Tomás Sagredo dice, ¿cómo es posible que estos señores justifiquen la muerte de sus propios compatriotas? Son unos cobardes. Y Sergio Garrasco dice, tolerancia y libertad de expresión. ¿Por qué le hacen homenaje al dictador cubano? Él también ha matado y torturado. 30 segundos para cada uno de los integrantes de nuestro panel, profesor Gasmuri. Mira, yo repetiría lo que dije al principio. Creo que la cosa, desde el punto de vista legal, está clara. O sea, se puede hacer esta exhibición del reportaje, del documental. Y ciertamente, si después se quiere hacer un homenaje, yo creo que también es una cosa que es legal. Ahora, que haya gente que lo encuentre ilegítimo es distinto. Yo comprendo que los parientes de detenidos desaparecidos, torturados, ¿no es cierto?, exilados, no les gusta esto. Es perfectamente explicable. Pero me quedo con eso, con lo que acabo de decir. Ok, Juan, fue la visión del profesor Cristian Gasmuri, profesor de Historia de la Universidad Católica. Don Juan González, presidente de la Corporación. Yo pienso de que lo que pasó fueron los grandes responsables de los que mataron y dispararon primero. El que siembra vientos cosecha tempestades, pero quiero referirme muy cortito al tremendo honor que tuve de ir a Cuba, donde la gran mayoría quiero decir a Miami, donde la gran mayoría de los cubanos me decían, nosotros necesitábamos un Pinochet para que no hubiera todavía más de 50 años el sufrimiento tremendo que hubo. Y qué suerte que ustedes se libraron, porque lo que pretendía Allende era, invitaba a Fidel Castro porque querían hacer de Chile una Cuba. Entonces yo recibí este premio y les voy a decir de que ahora vienen las delegaciones que dicen de que no se haga este acto. Internacionalmente Chile quedaría pero pésimo con esta democracia, porque viene el Lord Montgomery de Inglaterra, que está llegando el 8. Vienen varias visitas internacionales. De visita aquí. Vienen los cubanos, viene el alcalde de Miami, muchas autoridades. Le damos la palabra a Alberto Cudú, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. A ver, la Convención Americana, en su artículo 13, Tratado Internacional al que Chile voluntaria y libremente y soberanamente suscribió, señala que las expresiones de odio quedan al margen de la protección de la libertad de expresión. Eso de partida. Si es que acaso este homenaje, ojo, llegara a constituir una incitación al odio en términos que lo define la doctrina y la jurisprudencia internacionales, en que por ejemplo impliquen la negación, trivialización, justificación o aprobación en público de crímenes de lesa humanidad, eso claramente, ojo, claramente compromete a estas personas de la imagen internacional que da Chile ante el mundo, ante los tratados que libremente y soberanamente Chile ha suscrito. Entonces, eso es lo que me parece muy complejo. O sea, libertad de expresión, sí, para ambos bandos. El patrimonio de los derechos humanos no es patrimonio de uno u otro sector, es de todos. Pero, ojo, mucho cuidado con el lenguaje, con la incitación al odio, que puede estar escondida y es muy fácil, ¿cierto?, de deslizarse. Muchas gracias. Mireya García también tiene 30 segundos para cerrar esta discusión. Sí, yo quiero hacer un llamado y una solicitud al presidente de la República en el sentido de que evite la realización de esta afrenta en contra de la democracia y del Estado de Derecho. Creo que él tiene todas las posibilidades y debiese tener la voluntad de evitar que se vulnere tan gravemente la memoria, la historia,
y el sufrimiento de nuestros familiares víctimas de la dictadura. Nosotros ya no estamos como país, no estamos como sociedad en condiciones de tener que aceptar un acto de esta naturaleza que en definitiva significa reivindicar la violencia, el terrorismo de Estado y la vulneración de la vida. Y eso es inaceptable en una democracia. Muchas gracias, Mireya. Mireya García, vocera de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Hermógenes Pérez de Arce. Bueno, yo creo que esta noche hemos visto de qué parte surge el odio en nuestra sociedad. Y hay que dejar muy en claro que aquí en Chile, en 1973, había elementos armados bajo la protección del gobierno de Salvador Allende, había tropas extranjeras para consumar un proyecto totalitario por la vía armada que implicaba matar gente para tomar el poder. Y hubo una intervención de las Fuerzas Armadas que fue pedida por la enorme mayoría democrática del país, encabezada, en cierto modo, por don Patricio Aylwin, que no solo defendió la intervención de las Fuerzas Armadas, hay documentos en que se dice que se les pidió no hacer un gobierno demasiado breve, porque había la necesidad de erradicar un terrorismo de gran magnitud. Y finalmente, ¿en qué hemos terminado? En que los que fueron llamados a combatir la violencia, muchos de ellos están hoy presos, y en que los que practicaron el terrorismo fueron todos indultados y perdonados, cerca de 1000, y gozan de plena libertad en este momento. Hay un estado de injusticia latente y de desconocimiento de la verdad histórica. Perfecto, Hermógenes, muchas gracias. La gente que ha opinado, muchas gracias también. Lo único que podríamos decir al final de llegar a realizarse esta actividad y las actividades en contra, ojalá que no terminen con actos de violencia como lo que pasó anteriormente, porque no queremos tampoco seguir cada vez más metidos en la violencia y seguir dándole vuelta al respecto. Yo creo que nos merecemos también como sociedad algo más de paz y tranquilidad.